Hoy en Epicentro hemos querido dialogar con la doctora Pilar Muñoz Calero y con Miguel Jara acerca de un problema: tóxicos hasta en la sopa, tóxicos en la ropa, tóxicos en las pinturas. Estamos rodeados de un cóctel tóxico que nos está enfermando, dando lugar a nuevas patologías asociadas a esa toxicidad medioambiental. Hemos querido profundizar en las causas, por supuesto generar una alarma suficiente para despertarnos y ponernos en función de buscar las soluciones entre todos. A ver las haylas, escucha el programa y encuentra en este diálogo causas y soluciones. Muchísimas gracias Pilar y Miguel por venir a este coloquio, a este diálogo en la noche de los tóxicos. Vamos a intentar reflexionar, ¿no? Generar un debate político, moral, científico, ¿no? Acerca de cuáles son los límites de una industria, la petroquímica con sus químicos, y una industria ahora la biotecnología que está soltando al ambiente en el que estamos, no solo nosotros y nuestras generaciones futuras, sino todos los seres vivos que comparten el planeta. Es como una caja de Pandora, ¿no? Entonces vamos a empezar a entender las causas, por qué se está sucediendo esto, cuáles son los tóxicos ambientales. Vamos a empezar por esa. ¿Cuáles son los tóxicos ambientales que tenemos a diario para que tengamos, podamos mensurar el grado de amenaza bajo la que vivimos, ¿vale? Os dejo, empezamos con... ¿Cuáles son los tóxicos? Sí. O cuál es la vía por la que más entran los tóxicos, que sería la alimentación, ¿no? Los tóxicos, sobre todo, entran por la boca y entran a través de nuestra comida. Y son los productos de la agricultura industrial que se utilizan pues, como fertilizantes, para acabar con las epidemias de este u otro bicho, vamos, por explicarlo en un lenguaje muy sencillo, o para hacer que las manzanas tengan una textura especial, un brillo especial. Bueno, son productos químicos que se meten en nuestro organismo por la boca y suelen quedarse ahí, suelen quedarse en la grasa y interactuar de manera muy negativa, ¿no? Alternativas, porque querrás que comentemos también la parte positiva, pues la alimentación orgánica, la alimentación ecológica, que no solo nos nutre, que no solo nos da salud, sino que es que además está demostrado científicamente que de alguna manera recoge una parte de esos tóxicos y los elimina, o sea que además es depurativa. Vamos a Pilar, porque Pilar creo que tiene la lista bien elaborada. ¿Cuáles son, además de la alimentación, que evidentemente es uno de los básicos, qué más nos está amenazando, que es invisible y no lo vemos, pero está ahí? Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta, además de la alimentación, como muy bien ha dicho Miguel, lo que hay en el aire, lo que hay en el agua, lo que entra a través de otras vías, ¿no? Y cosas tan curiosas que probablemente la gente no desconoce, ¿no? Todo el mundo tiene en cuenta la contaminación que hay en la calle, pues los coches, las industrias. Lo que la gente no sabe es que a veces hay hasta 100 veces más contaminación en el interior de las viviendas. Entonces uno piensa que, bueno, pues que si hay mucha contaminación, un día de una gran contaminación, por ejemplo en Madrid, entras en tu casa, cierras las ventanas, te proteges y resulta que estás inhalando el plomo o los metales pesados diferentes que hay en la pintura o en el barniz o aquellos derivados de bromo que son para retardantes de llamas y que se suelen poner en casi todas las telas que están en las viviendas para evitar que no se quemen, o los barnices, multitud de ellas que te puedo nombrar, aparte de, por supuesto, ambientadores que se añaden, más muchas veces se fumiga, no solamente lo que entra a través de lo que ponen en la tierra de las plantaciones, sino individualmente la gente, un mosquito, ve cualquier cosa, como se fumigan. De hecho, se ponen a veces estos insecticidas en el que se enchufan las paredes que están continuamente. Pues todo eso lo estamos inhalando y realmente se ha llegado a medir que incluso llega a ser hasta 100 veces más tóxico que lo podemos encontrar en el exterior. Vale, vamos asustándonos, vamos entrando en materia, vamos a asustarnos un poco más. ¿Hay suficiente documentación científica sobre el papel de estos tóxicos que están rodeando nuestras vidas en las génesis de las enfermedades crónicas como Alzheimer, Parkinson, cáncer, diabetes, hipersensibilidades a los químicos, radiaciones electromagnéticas, fatiga crónica, fibromialgia, y la lista sigue creciendo y creciendo? ¿Realmente podemos decir con claridad y rotundidad ante los que lo niegan que sí, que hay una relación evidente? Sí, rotundamente sí.
y cada vez más. O sea, yo, incluso cualquier persona que rasque un poquito para informarse sobre documentación científica en torno a tóxicos, lo que va a hacer es abrumarse, porque es imposible leer todo lo que se publica cada día. Pero es verdad también que existe, y me alegro que trates este tema, existe un negacionismo, existe un fenómeno muy curioso por el cual las industrias ven que la población está cada día más sensibilizada, mejor informada de todo esto que estamos contando en un lenguaje muy llano y muy normal. Intentan poner sus medidas, intentan apostar por una alimentación más sana, por llevar una vida más cuidada en lo saludable, y contratan científicos que desarrollen informes también muy sesudos, también presuntamente muy bien trabajados, que les dan la razón, que niegan los potenciales peligros de muchos productos tóxicos concretos. Esto es una estrategia del negacionismo que la inventó la industria tabacalera hace ya 50 años, con el éxito que reconocido, ¿no? Porque han retrasado durante 50 o 60 años la aplicación de medidas rigurosas y fuertes para evitar el consumo del tabaco, ¿no? Entonces existe un fenómeno que además va hacia arriba de difusión de información científica crítica que nos descubre los potenciales daños de los químicos tóxicos, pero al mismo tiempo también es creciente el fenómeno de lobby de las industrias a través de la negación científica de lo que ya está demostrado. Es lo que yo llamo ¿cómo se llama? Una siembra de dudas, una fábrica de dudas constante por parte de las industrias, que además tienen unos posibles, una economía muy potente para desarrollar un marketing, una difusión en los medios de comunicación de esos informes, y que llegan a manipular y a distorsionar el conocimiento de la opinión pública. Pues vamos a desdistorsionar esos informes negativos, que tú estás muy metida en medicina ambiental. ¿Qué hay por ahí que realmente relacione esto que hablamos, tóxicos y enfermedades de nueva generación? Bueno, quería un poco añadir, ¿no?, a lo que dice Miguel, que realmente lo que se acaba también muchas veces es sembrando ese desconcierto, ¿no?, en la población, porque claro, si dicen hay unos estudios que avalan que sí, pero hay otros estudios que de alguna manera, entonces lo que se da es en el fondo una desinformación. Las personas realmente también quieren vivir a veces en una franja de comodidad, no quieren cuestionarse las cosas, quieren que se los den todo hecho, entonces simplemente se ponen delante de una pantalla de televisión o delante de una radio, para poder escuchar las diferentes informaciones, y al final salen de allí diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién hago? Es muy inteligente, claro, dicen, sembramos dudas, la gente entre lo bueno y lo malo se va a atolondrar, no sabe qué hacer, y dice, quiero comodidad, voy a hacer lo que me dice la televisión. Y no solamente comodidad, Miguel, sino que de alguna manera la gente, además de la comodidad, pues se acaban creyendo más un poco a lo que están acostumbrados, y la gente además piensa que nos cuidan, piensa que el sistema es seguro. La gente identifica la palabra legal con seguridad, y eso no es así. Fíjate, hay una cosa muy curiosa que sí me gustaría comentarla aquí, ¿no? El Parlamento Europeo, con respecto a los disruptores endocrinos, que son unos de los tóxicos, la palabra disrupción endocrina quiere decir alterador hormonal, son una serie de sustancias tóxicas que están en multitud, envases de plástico, en los biberones de los niños, están en muchísimos lugares, incluso algunos metales pesados, pesticidas también tienen. Entonces son unas sustancias que realmente son enormemente peligrosas, porque normalmente estamos acostumbrados a que a mayor dosis, mayor daño, pero justo estas no cumplen ese requisito, es decir, son incluso más peligrosas a dosis más pequeñas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El Parlamento Europeo dijo en un momento determinado, es necesario reglamentar estas sustancias, es necesario analizar su peligrosidad, y es muy importante identificar y establecer los criterios de qué sustancias son alteradores hormonales, disruptores endocrinos, para eliminarlas inmediatamente del mercado. Deja un margen de tiempo hasta el 2013. En 2013 exige a la Comisión Europea que dé una respuesta y que realmente exijan esa clasificación. En el 2013, por supuesto, la Comisión Europea no da ninguna respuesta. Suecia se adelanta y decide denunciar esta postura de la Comisión Europea ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo de Derechos Humanos, y efectivamente les dan la razón, por supuesto, a Suecia, y exige que la Comisión Europea tome esas medidas. Bueno, estamos en el 2016, vamos a entrar ya en el 17, todavía no ha habido una respuesta por parte de la Comisión Europea. ¿Por qué? La Comisión Europea se encuentra realmente
en una posición en la que tiene dos frentes. Por un lado, el Parlamento Europeo, la presión que le exige, cuidado, es importante salvaguardar la salud de los ciudadanos, pero por otro lado, las empresas que dicen, si clasificamos todas estas sustancias disruptoras endocrinas y las quitamos del mercado, es la ruina. Es decir, hay un problema socioeconómico tremendo y estamos en esa situación. Pues vamos a ver, que yo sé que has indagado mucho en el tema de los lobbies, cómo presionan, cómo es capaz de presionar a la soberanía popular y pueden realmente imponer sus intereses. Sí, antes, para introducir ese tema, os cuento que lo leí esta mañana, además, los últimos datos de crecimiento de la industria química en España, que son del 5%, es una industria muy bollante, y he visto que emplea a 194.000 personas en España. Claro, con eso ya, digamos que preparamos las siguientes opiniones, porque cualquiera puede entender cómo actúa una patronal que quiere defender su negocio y que siempre va a utilizar como argumento, en una época de un 20% con 20% de paro como la que atravesamos en España, ese chantaje emocional de no sé por qué os metéis tanto con una industria que algunos productos nuestros pueden ser tóxicos, pero facilitamos la vida de la gente y damos empleo a casi 200.000 personas en España. Claro, los políticos se asustan y no solo se asustan, sino que, y es a lo que íbamos, hoy en día hay un conchabeo, hay una relación muy estrecha entre cierta parte del poder político establecido y los industriales. Hay un fenómeno que se llama las puertas giratorias, por el cual, sobre todo altos cargos de la administración pública, cuando dejan de serlo, de cumplir como ministros o como consejero de Sanidad o de Administraciones Públicas de una comunidad en España y en Europa, pasa a ser alto cargo de la industria. Podríamos poner cientos de miles de ejemplos, pero esa es una estrategia fundamental que utiliza la industria para penetrar en la administración pública y de alguna manera ofrecerle unas expectativas importantes a los políticos para que no sean los chicos malos contra la industria cuando tienen que gobernar o legislar, ¿no? Y en eso consiste también el lobby, en convencer a los políticos, en tener entrevistas constantes con ellos. En el Parlamento Europeo se producen todos los días entrevistas, además en una proporción de 10-1, donde de cada 10 reuniones que un político desarrolla en la Unión Europea, 9 serían con industriales y una sería con ONGs o lobbies que hacen lobby positivo en favor de la ciudadanía. O sea, que el trabajo de la industria, una parte muy importante, no solo es fabricar, producir, sino un trabajo de relaciones institucionales, de lobby, de comunicar a los políticos las ventajas de sus productos o por qué no deben desarrollar una nueva política, una nueva ley, los puestos de trabajo que se pueden cargar si se regulan demasiado los tóxicos. Pregunta entonces, a por ti, Pilar. ¿Lo saben? ¿Hay premeditación y alevosía? ¿Moralmente estos políticos, estos empresarios, saben realmente el daño, el sufrimiento atroz que están produciendo en miles y millones de seres humanos con las nuevas enfermedades, con los cánceres que se nos muere todo el mundo? ¿Son conscientes? ¿Alguien puede realmente ser consciente de eso y seguir llevando su economía fundada en tanto dolor? Yo creo que hay una capacidad tan grande en el ser humano de engañarse, de convencerse, de justificarse. Yo creo que sí, que realmente hay una verdad. No te voy a decir de todo el mundo, por supuesto, pero sí que creo que hay un nivel de conciencia en el que sí se sabe que muchas de estas cosas son dañinas. De hecho, por ejemplo, cuando la normativa REACH, que se obligó a que de alguna manera se declarasen los tóxicos que se estaban utilizando, se registraron 140 o 145.000 y solamente menos del 1% se han analizado. Quien simplemente por sentido común, ¿sabes? Se sabe que no se han analizado, por lo tanto se están liberando al mercado sin ser demostrados si son inocuos, sin, por supuesto, eso no lo hacen, o sea, un fármaco no hacen eso. Un fármaco tienen que hacer un ensayo clínico, tienen que esperar un tiempo y tienen que obligar a poner, aunque a veces no ponen todos los efectos adversos, pero sin embargo con esto no. Y entra en nuestro organismo exactamente igual. ¿Tú te crees que eso no lo saben? Claro que lo saben. Es decir, que por ahí hay una parte efectivamente de conocimiento y lo saben, y perversión incluso, porque hay veces que hay situaciones, como tú muy bien sabes, Miguel, de consciencia y de perversión.
hay parte de negligencia, hay parte de ceguera, hay parte, no lo sé, te puedo meter en un gran saco, pero desde luego que hay conocimiento, sí lo hay. Es un poco de todo. Vale, entonces tenemos un enemigo grande, ¿no? Como diría un Mordor gigante con una torre oscura y manejando muchos hilos. ¿Qué hacemos como los intereses de la población van por una parte en temas de salud y de medio ambiente y de casi todo, y los económicos también, y los intereses de las élites económicas, políticas, financieras van por otra parte. O sea que es verdad que hoy estamos atravesando una época, el ser humano, en el que unas minorías están haciendo buenos negocios con el apoyo de otras minorías que pertenecen a su misma élite, y la población de alguna manera está un poco abandonada de sí mismo también, como insiste Pilar. Estoy de acuerdo que tenemos mucho más poder del que creemos, o sea, mucho más. Pues vamos a darles un poquito de esperanza, que yo creo que están todos asustados. O sea, ¿por qué podemos, en un momento determinado, si queremos que algo, por ejemplo, imagínate, hasta un gran imperio, una tienda enorme, una empresa, porque la gente deje de comprar, por ejemplo? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Ellos o tienen la fuerza? Lo que pasa es que es verdad que tiene que haber una capacidad de despertar individualmente cada uno, porque el problema es que si no somos capaces de cuestionarnos nada, si nos dejamos llevar por lo que dicen, si lo que buscamos es nuestra propia comodidad, esto es muy incómodo. Las verdades suelen ser muy incómodas. Yo lo sé porque a mí me ha tocado, y muchas veces en muchas de las charlas que doy y tal, al final la gente, bueno, no será para tanto, y hay la alarma. Digo, no es una alarma, ojalá. Es decir, una alarma, una persona alarmista es alguien que exagera, una persona alarmista es alguien que incluso llega a faltar a la verdad porque quiere sacar de contexto, de proporción las cosas. Esto no es una alarma, todo lo contrario. Muchas veces incluso decimos menos de lo que hay. No te voy a decir por miedo, porque yo hace mucho que se me ha quitado, pero sí que prudencia, cuidado, porque no sabemos lo que puede pasar si denuncias continuamente todo lo que está ocurriendo. Vale, entonces vamos luego a buscar líneas de salida, cuando decís, bueno, no vamos a dar unas cuantas, yo creo, para hacer un poquito de cal y arena, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer? Yo estaba pensando que en el carro de la compra como instrumento político, porque no es verdad. Sí, carro de combate, hay un proyecto. Carro de combate, además creo que hay un libro que el otro día lo utilizaba en un blog. Pues a la hora de hacer la compra, ya que vivimos en una sociedad de consumo, esto lo va a entender cualquiera, podemos estar bien informados, que tampoco lleva mucho tiempo. Yo siempre digo que hay que dedicar todos los días un poquito de tiempo a informarse, con media horita a lo mejor de intensa, vale, igual que se dedica tiempo a hacer yoga o footing o para estar en forma, informarnos bien, y luego a la hora de hacer la compra elegir los productos pues más éticos, los más ecológicos, los más saludables. Es decir, que cuando vamos a comprar estamos haciendo política, y es verdad, o sea, la economía está basada en lo que millones de personas compran. La economía española es lo que millones de personas compran, entre otras muchas cosas. Pues si compramos en un sentido, además estamos, digamos, obviando el otro sentido, digamos, las compras no éticas o tóxicas o poco ecológicas, tal. O sea, que el carro de la compra es una herramienta política. Porque creéis que los poderosos, estas poderosas industrias, estos lobbies, si vieran que el consumo dirige hacia una química verde, hacia una agricultura ecológica, hacia una ropa sostenible, ¿creéis que podríamos forzarles a que realmente siguieran generando economía y puestos de trabajo para países en paro como el nuestro, pero de cara, o sea, se puede hacer una transición realmente a químicas verdes, a modas sostenibles, a alimentación? ¿Crees que hay una posibilidad? ¿Podemos realmente obligarlos? Posibilidad, claro que la hay, por supuesto, pero también pienso, no sé si tú estás de acuerdo, Miguel, que hay tanta industria ya creada con todos los pesticidas, con los herbicidas, con los cientos de miles de sustancias. Cada día se cree que aproximadamente se generan 3 o 4 al menos al día nuevas que se liberan al mercado. Entonces, todo eso genera mucho dinero. Claro, tendríamos que generar tanto en el otro lado, porque como realmente lo que se valora aquí sobre todo es la parte económica, pues sí. De hecho, cada vez hay más empresas que de alguna forma se dan cuenta que esto lo ponen como moda o que es el futuro, y sí que es verdad que empiezan a apostar por generar de repente yogures ecológicos, a lo mejor marcas, no sé si voy a decir marcas, pero marcas quizá que directamente el tipo de yogures hacen totalmente convencionales, no ecológicos, y sin embargo están apostando por alguna línea ecológica. Cada vez eso ocurre más. Pero yo de todas maneras añadiría lo que ha dicho antes Miguel, como lo que decíamos antes, es que a veces hay una confusión en la información, porque nos vienen por todos lados. Entonces tú decías media hora para informarte, pero a veces uno dice,
Pero ¿de qué me creo? Yo también apelaría, que es verdad lo de informarse, pero también a la hora de informarse, desarrollar un sentido muy importante que lo hemos olvidado. Y que es el sentido común, que es el común de los sentidos. Es decir, yo no creo que hace falta ni siquiera inteligencia para darse cuenta que cómo puede ser lo mismo un tomate lleno de pesticidas, herbicidas, retardadores del crecimiento, aceleradores del crecimiento en función de lo que... Todo eso a un tomate criado sin esos venenos. Es que el sentido común es tan común que realmente, y tan sencillo y tan simple, que recuperarlo nos haría a la hora, para mí es la base de la inteligencia, y nos haría a la hora de informarnos, si tenemos en cuenta el sentido común, claramente nos va a decir, me parece que es mucho más creíble esto que esto, porque si no se produce esta enorme confusión. Vamos a coger un hilo, porque creo que ahí también puedes intervenir. Pero ese sentido común que hemos perdido, no lo hemos perdido quizás también por lo que hablábamos al principio de estos estudios que nos comentabas, ¿no? De Paul, de que muchos de esos plaguicidas, pesticidas, tóxicos atacan una parte esencial del ser humano, que es su capacidad de aprendizaje. ¿Puede ser que esta propia contaminación nos esté invalidando para dar una respuesta y coger el carro de combate? Nos desarrollas un poco y luego nos aportas también tú. Sí, creo que esto es como se dice, el pez que se muerde la cola, ¿no? Sí. Efectivamente, es decir, si nosotros, según el profesor Martin Pall, bioquímico, profesor emérito de la Universidad de Washington, realmente una gran eminencia, pues hizo un estudio bioquímica donde habla sobre eso, le llama el ciclo el ciclo del óxido nítrico, donde es un círculo vicioso y en donde lo que se produce es, dice que tenemos una serie de receptores en prácticamente casi todas las células del cuerpo, que son los receptores NMDA. Esos receptores son los receptores del aprendizaje. Justo en esos receptores, normalmente los tóxicos, hay un grupo de 7 tóxicos en los que entran las carbamatos, piretrinas, organoclorados, organofosforados, metales pesados, es decir, un grupo de todos ellos, que en la mayoría de ellas son pesticidas, que directamente atacan esos receptores y lo que provocan es una alteración en el organismo y que justifica de alguna manera todas estas patologías, enfermedades emergentes, de sensibilidad química, de fibromialgia y tal, porque como están en prácticamente todas las células del cuerpo, provoca una serie de reacciones donde acaba el calcio entrando en el interior de las células, provocando una apoptosis, una serie de reacciones inflamatorias y provoca todas esas alteraciones de personas con pérdida de energía, con todo ese cansancio, con esa fatiga, con esos síntomas que realmente les hacen todo tipo de análisis con todos los biomarcadores que hacen siempre. ¿Está usted bien? Si a usted no le pasa nada, claro. De alguna manera no van buscando lo que de verdad está ocurriendo en el organismo, ¿no? Entonces eso es lo que está ocurriendo. A mí me sorprendió. Yo he tenido la gran suerte de conocer a este profesor de bioquímica, ¿no? Y yo le decía, pero Martín, ¿no te sorprende que con la cantidad de receptores que tenemos en el organismo, que por supuesto también otros son atacados, pero que especialmente en tu ciclo no hables de este receptor del aprendizaje, ¿no? Y entonces él me decía, yo me quedo donde me quedo, que es exclusivamente describir lo que veo. No voy a ponerme en cuestiones filosóficas sobre lo que está ocurriendo. Yo decía, pero ¿cómo podemos separar una cosa de la otra? Si realmente están atacando nuestra capacidad de aprendizaje, ¿qué está ocurriendo? O sea, eso es así, ¿no? Y es que lo que está ocurriendo, y es lo que cuenta Pilar, se está atacando también el sistema de atención y de los niños desde pequeños, desde la cuna o desde antes, desde el embarazo, y por tanto ahora estamos viviendo, por ejemplo, una enfermedad, una epidemia de hiperactividad, de una enfermedad, ¿no?, catalogada como síndrome de déficit de atención con hiperactividad, que en parte, al menos en parte, es lo que está, digamos, documentando científicamente o contando Pilar, está provocada por los productos químicos tóxicos. Ya digo, al menos en parte porque puede haber otras muchas causas, ¿no? Y hoy en día pues se está tratando esa enfermedad, ya por cierto, con peligrosos medicamentos como el metilfedinato, que no deja de ser, por cierto, otro químico tóxico que también altera la manera de percibir del niño. Y eso a lo mejor nos puede ligar con otra industria que no la hemos tocado todavía. Sí, hemos tocado la biotecnología, la industria petroquímica, químico-tóxica, pero nos queda la última pata de la mesa, que es la prima hermana, que es la industria farmacéutica, que es un poco mi preferida, ¿no?, por desgracia, y que de alguna manera aprovecha
enfermedades que antes apenas notábamos que existieran, como que los niños estén especialmente agitados o que tengan una especial falta de atención, para reconceptualizar la enfermedad. Ahí es donde entra el diseño de la enfermedad en favor de los intereses de la industria farmacéutica, y este ejemplo que hemos empezado con la industria químico-tóxica que nos ha llevado a las farmacéuticas es el más claro, como se produce una presunta epidemia de niños diagnosticados en nuestro país. A lo mejor puede haber un 5, un 6, un 8% de niños que tienen ya el estigma de TDAH, niño hiperactivo, que tienes que tomarte tu medicación porque no estás presentando la atención que se te exige en el colegio, estás demasiado agitado, demasiado movido. Y esto sí que tiene también un montón de connotaciones filosóficas que no sé si quieres que entremos a analizar. Nos encantan los temas filosóficos. Creo que sin filosofía y sin sabiduría todos estos datos pueden generar una alarma y no llevar a conclusiones en la que la gente pueda hacer algo, porque estamos tocando un tema muy sensible, estamos tocando el tema de los niños. Como doctora Pilar, ¿qué alternativa hay a esa agitación ahora diagnosticada por una industria que parece que quiere sacar beneficio, incluso el sufrimiento de nuestros niños? ¿Qué podemos hacer? Con otras pautas de alimentación de vida se puede corregir problemas como relacionados como autismos, como el síndrome de Asperger, muchas cosas parece que están asociadas, ¿no?, a los tóxicos. Sí, desde luego que sí. Nosotros realmente lo que tratamos muchas veces, ya más soy pediatra, por lo tanto también tengo la oportunidad de poder ver a muchos niños, aunque veo muchísimos adultos, y realmente sí que es verdad, ¿no?, que los tratamientos, primero quitando, como muy bien decía Miguel, una de las vías más importantes de entrada de esos tóxicos a nuestro organismo es la alimentación. Por supuesto, cambiando la alimentación, intentando quitar todo lo que tenga que ver con la inflamación interna, que estamos ahora mismo en un momento en el que las enfermedades, en un nuevo paradigma de la medicina, ¿no? De hecho, Martin Pol habla del 10º paradigma, en el que las características de las enfermedades son degenerativas, crónicas, inflamatorias y de hipersensibilidad. Entonces es muy importante, porque todos estos tóxicos lo que generan es una inflamación interna, y hay muchas otras sustancias, como por ejemplo puede ser, lácteos, gluten, es decir, muchas cosas de las que se ha abusado mucho y que son importantes. Cuando las retiramos muchas veces de la dieta de estas personas, es curiosísimo cómo empiezan a mejorar, cómo su actitud empieza a estar mucho más tranquila, cómo quitando los tóxicos a todos los niveles, teniendo ambientes en las viviendas también mucho más cuidados, nuestros productos de limpieza, nuestros productos del hogar, o sea, la cantidad de productos que se utilizan, y minimizamos todo lo posible esos tóxicos, esa carga tóxica. También nuestra carga tóxica va a ir disminuyendo, va a hacer que nuestro organismo funcione mejor, que nuestro sistema inmunológico pueda responder mejor, y entonces es todo un proceso en el cual sí que es verdad que es curiosísimo, es impactante más que curiosísimo, ver cómo estas personas sin tratamiento alguno, solamente, por eso nosotros decimos que evitar los tóxicos ya es el primer paso del tratamiento, solamente con eso ya empiezan a mejorar. Vale, entonces yo creo que hemos definido el problema, le hemos visto las orejas al lobo, más o menos vamos a ir cerrando con posibilidades, como Pilar nos acaba de mencionar una por el tema de los tóxicos. El cambio es realmente un cambio radical, que es difícil porque nuestras casas están muy mal construidas, el síndrome del edificio enfermo, es decir, que hay muchos grandes Goliaths como para combatir, ¿no? Pero parece que hay vías, ¿no? En el caso de los medicamentos, que el último tema que quiero tocar, la iatrogenia, ¿no?, que parece que es la tercera causa de muerte, ¿no? No sé si en Estados Unidos o en el mundo entero. En Estados Unidos y en Europa también. En Europa mueren unas 200.000 personas al cabo del año por consumo de fármacos y daños del sistema sanitario. En Estados Unidos son unas 300.000 al año, o sea que sí, estamos hablando de que la iatrogenia, los daños provocados por el sistema sanitario como lo conocemos, están siendo la tercera causa de muerte en el mundo. O sea que es verdad que es contradictorio, vivimos cada vez más, pero a lo mejor debemos plantearnos si quizá a lo mejor podríamos vivir más y mejor utilizando menos la medicina convencional, yendo al médico solo cuando es necesario. Y sobre todo, pues eso, que es que hay una industria que está en la cúspide de la pirámide del sistema sanitario. Yo digo que el sistema sanitario es una pirámide donde arriba está la industria con sus intereses, en un segundo escalafón está, digamos, la política, la administración, que está favoreciendo continuamente los intereses de esa industria, y abajo es donde está la masa, la población, un poco desorientada y un poco haciendo lo que le dicen y acudiendo a los servicios sanitarios con demasiada confianza quizás, y informándose poco, porque yo creo que por darle un poco la vuelta, y si te parece ir concluyendo con qué se puede hacer, que yo creo que es donde nos querías llevar, ¿no?
es difícil decir que se puede hacer, ¿no? Pero vamos a ver, yo entiendo la información como una de las primeras medidas para tener salud, porque si tú te informas de manera regular en medios independientes, si tú le dedicas todos los días un poco, como si fuera un ejercicio más, insisto, a analizar la información, a contrastarla, es un trabajo, pero de eso estoy hablando, de que hoy en día no nos podemos fiar de los grandes medios de comunicación y tenemos que buscar las fuentes independientes, ir al origen de las informaciones. Con esa información y un poco de sensibilidad, esto nos va a llevar a cambios personales, que es muy importante. Eso enlaza con lo del carro de combate, con lo de la compra como un arma política, y luego falta una tercera pata de este taburete, ¿no?, que sería lo colectivo, que a mí me parece muy importante. Antes decías que sobre las empresas verdes, y es verdad que hay un movimiento empresarial verde muy notable y cada vez más grande, pero creo que hay fallos estructurales en el sistema, ¿no?, en el sistema neoliberal o capitalista, que se debería reconsiderar incluso desde la industria verde, porque si tú adoptas la misma filosofía del capitalismo, lo que vas a hacer es un capitalismo verde siendo muy optimistas, ¿no? O sea que deberíamos también, y no es el momento, pero analizar cuáles son las bases ideológicas, filosóficas y económicas del capitalismo, porque eso es lo que habría que cambiar a una economía donde las personas estén antes que las empresas, y con eso terminaría. Entonces lo colectivo también, lo individual, pero también lo colectivo, para intentar cambiar, y eso nos llevaría a que las personas tienen que estar más juntas, asociadas, crear organizaciones donde la gente se encuentre a gusto, trabaje en común para intentar pequeños cambios que nos lleven a un gran cambio. Muy buen broche, se ve que es un gran periodista dedicado. Cerramos con recuperar el poder, que es de alguna manera lo que nos está invitando, porque del poder individual al poder colectivo, ¿no? ¿Cómo recuperamos el poder? ¿Por qué lo hemos soltado, Pilar? Yo creo que lo hemos soltado precisamente buscando esa comodidad, esa falsa comodidad, porque realmente no es una comodidad verdadera, ¿no? Y yo creo que el confort y la comodidad es distinto. Tenemos que vivir una franja de confort, pero el confort va más unido a la sensibilidad, al cuestionamiento y a la capacidad de informarse. Y la comodidad es que a alguien le doy mi dinero y me lo cuide, que a alguien le doy mi salud y me lo cuide, que a alguien le doy la educación de mis hijos y me lo cuide. Es decir, hemos dicho, venga, pues vamos a las instituciones que nos lo hagan, ¿no? Y entonces realmente que no es posible. O sea, la consciencia va que si al fin y al cabo el dinero, por ejemplo, es una energía, y si dependiendo de dónde tú lo pongas, dependiendo de lo que te compres, dependiendo de lo que hagas con él, tú vas a apoyar una cosa o no, ¿no? Y con eso a todo, la salud igual. Yo muchas veces cuando los pacientes vienen a mi consulta les digo, los médicos no curamos nada, no es verdad, os han engañado. Los médicos os acompañamos en un proceso. El que tiene capacidad de curar es el cuerpo. Es vuestro cuerpo, es vuestro organismo. Tenemos un cuerpo enormemente inteligente, y lo que tenemos que hacer es ayudarle a que no le estorbemos demasiado, a quitarle todo lo que realmente le está estorbando, ¿no? Entonces eso es recuperar tu poder. Y yo les digo, la responsabilidad de tu salud es tuya, no mía. Yo te acompaño, nada más. Pero además hay cosas que tú haces, y si tú no haces, yo no voy a poder hacer nada por ti. Ese es el poder que tenemos que recuperar en todas las facetas de nuestra vida, cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, me ha gustado, un debate intenso, sintético. Yo creo que ya iremos dando también las webs vuestras, el trabajo que estáis haciendo de información, de empoderar a la gente y que recuperen esa responsabilidad. Y muchísimas gracias por ayudarnos a ir un poquito a las causas de esta noche, la noche de los tóxicos. Encantado. Muchísimas gracias a ti.